Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar la clase de derivados de ácido. Estamos en derivados de ácido. Les quiero recordar que el estudio de la química orgánica eh, tiene que ser manejando los conceptos. Ya hemos hablado en las primeras clases de nucleófilos y electrófilos, pero además ustedes tienen que aprender a reconocer las propiedades químicas por su nombre. ¿Cuáles son las propiedades químicas? Y las reacciones que sufren un compuesto orgánico. Reacciones de sustitución, reacciones de adición, reacciones de eliminación. Bueno, el tema central, la propiedad química principal en los derivados de ácidos es la sustitución nucleofílica por mecanismo de adición-eliminación. Ese es el tema principal. Entonces uno cuando va a estudiar una propiedad química no se acostumbren a hacerlo este con este con este me da esto me da esto, porque si uno estudia así, primero que está estudiando de memoria, y segundo que no entiende el concepto, no entiende lo que está haciendo, sabe solamente reconocer estructura y en base a eso pone resultado. No sabe qué está ocurriendo. Entonces, cuando tienen que justificar, este, no tienen palabras. Yo lo entiendo, pero no sé cómo justificar. Y es porque no están acostumbrados a pensar cuál es el proceso. Miren, lo último que vimos nosotros acá fue de los halogenuros de acilo. Miren acá en esta propiedad, dice, reacción de los halogenuros de acilo con reactivo de Grignard. Bueno, acá está ocurriendo algo, pero muy, muy importante para la química orgánica, porque en este proceso están ocurriendo dos propiedades diferentes sobre un compuesto carbonílico. ¿Quiénes son los compuestos carbonílicos? Los que tienen carbono doble enlace oxígeno. Entonces está pasando algo muy importante acá. El reactivo electrofílico empieza con el carbono carbonílico del halogenuro de acilo. Como es un halogenuro de acilo y es el más reactivo, ya vimos el orden de reactividad, ya hemos explicado por qué el halogenuro de acilo es el más reactivo, va a tener reacciones de sustitución. ¿Cuáles son las etapas de las reacciones de sustitución? Primero, adición del reactivo nucleofílico y después la eliminación del grupo saliente. Y ahí se completa. Pero me queda una cetona, que también tiene carbonilo y también es un electrofílico ese carbono. Y por eso acá vuelve a reaccionar, continúa reaccionando con exceso. Pero ahora ya no se da la adición, no se da la sustitución nucleofílica. La reacción química pasa a ser una adición nucleofílica. Es diferente. Ya no hay un mecanismo de adición-eliminación de la sustitución nucleofílica de los derivados de ácido, porque esto no es un derivado de ácido, pero sí tiene un carbono carbonílico que presenta la misma electrofilia. Obviamente hay diferencia de electrofilia, pero es un reactivo electrofílico, presenta la misma propiedad. Entonces el nucleófilo, que es el reactivo de Grignard, ataca cediendo electrones para formar un enlace covalente y se forma la sal. Después con la acidificación protonamos a ese anión, formando un alcohol terciario. Bueno, eso es lo que tienen que, ustedes, eso ya lo vimos en la última clase, ¿no? Pero es lo que tienen que apuntar, a reconocer qué está ocurriendo en cada reacción. Si ustedes logran eso, la química orgánica se vuelve fácil, porque van a ver algo, un grupo funcional, van a decir, cierto que este es electrófilo, entonces tiene que recibir electrones. Cierto que este es nucleófilo, entonces tiene que ceder electrones formando un... Y así van reconociendo y se hace todo mucho más fácil. No es fácil quizás llegar a ese punto, pero ese tiene que ser su objetivo, estudiar las reacciones químicas en ese sentido. Bueno, vamos con los anhídridos. Los anhídridos son los que seguían en orden de reactividad con respecto a los derivados de ácidos, ¿no? A los genuros de acilo eran los más reactivos, los anhídridos son los de
menor reactividad. Se pueden formar anhídridos cíclicos, y esto es, quizás no lo utilicen ustedes en síntesis, pero sí es importancia, tiene importancia biológica esto, ¿no? Un dicarboxílico puede sufrir la llamada deshidratación intramolecular. Bueno, acá yo tengo que reconocer las propiedades químicas. Miren, este oxígeno va a actuar como nucleófilo, ahí yo lo voy a marcar, lo voy a pintar de color rojo para que quede distinto, y ese va a actuar como reactivo nucleofílico sobre este carbono electrofílico. Aquí va a haber un carbono electrofílico. Sustitución nucleofílica. ¿Qué aprendimos de la sustitución nucleofílica? Que el reactivo nucleofílico ataca al electrofílico y forma un enlace covalente con él. Como es un nucleofílico neutro, va a quedar positivo el oxígeno. Es como si estaríamos agregando agua. Ya lo vimos a los mecanismos de los halogenuros de acilo con agua, por ejemplo. ¿Y cuál es el grupo saliente acá? El grupo saliente es este grupo hidroxilo, que obviamente se va a tener que protonar. Cuando el oxígeno positivo, que es el nucleófilo, cuando forma el enlace queda positivo, cuando ese oxígeno positivo libere el protón, se va a protonar este grupo hidroxilo y se va a eliminar como agua. Y por eso acá dice menos agua. Entonces queda este oxígeno que actuó como nucleófilo unido al carbono electrofílico. Esto tiene, esa es la forma de estudiar la química orgánica. Reconocer, por más que no me estén señalando a mí, reconocer qué ocurrió. Porque no se olviden que ustedes tienen retrosíntesis, y para hacer retrosíntesis estoy obligado a saber estas cosas. Bueno, así se forma el anhídrido estálico, el anhídrido maleico. Este anhídrido estálico se puede convertir en neftalimida. Neftalimida, se lo voy a dibujar acá, lo vamos a usar en compuestos nitrogenados, en la unidad de compuestos nitrogenados. La estalimida se utiliza para la síntesis de aminas. Tiene esta estructura. Bueno, la estalimida se obtiene a partir de anhídrido estálico. Para que vean las relaciones en grupos funcionales que hay. Bueno, vamos a los métodos de obtención. Bueno, esto era una obtención también, ¿no? Esto también es una obtención, pero esto es para anhídridos cíclicos. Vamos con los métodos de obtención de los anhídridos que sí van a utilizar mucho en síntesis. Uno de los métodos de obtención parte de un halogenuro de acilo y utilizando como reactivo nucleofílico, el halogenuro de acilo es el electrófilo, utilizando como reactivo nucleofílico a una sal de un ácido, acetato de sodio, propanoato de sodio, cualquiera. El reactivo nucleofílico va a reemplazar el cloro y eso va a generar el anhídrido. Aquí tenemos el mecanismo. Esto es una sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación. Primero se adiciona el reactivo nucleofílico, que dijimos que es el anión de la sal. Este es un nucleofílico con carga, por lo tanto no hay desprotonación. No va a quedar positivo este nucleofílico. Entonces se une el reactivo nucleofílico al carbono electrofílico. Para eso, este doble enlace del oxígeno del carbonilo tiene que desplazar los electrones para no superar el octeto. Bueno, pasamos a la etapa de eliminación. En la eliminación, volvemos a formar el grupo carbonilo, eliminando al cloro, y se forma el anhídrido.
Acá nos aclara que este método es útil para preparar anhídridos simétricos y asimétricos. Simétrico es que las dos cadenas sean iguales, o sea, estos dos R sean iguales. Si es asimétrico, significa que los dos R no son iguales. También se llama anhídrido simple, al que tiene la cadena igual, o sea, este simétrico se lo llama simple, y el antisimétrico se lo llama anhídrido mixto. ¿Qué importancia vemos acá? Analizando la ecuación química, que se realiza en éter, que es un solvente, no es un catalizador, y a 25 grados centígrados, o sea, temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Es porque el anhídrido es uno de los de mayor velocidad de reacción para la sustitución nucleofílica. El halogenuro de acilo es más reactivo todavía. El anhídrido es el que seguía, entonces no necesita tanto para las reacciones de sustitución nucleofílica. A veces por ahí puedo generar un calentamiento suave solamente para aumentar la velocidad de reacción, pero no lo necesita. Entonces, todo lo que aprendieron ustedes en velocidad de reacción es para que aprendan a reconocer, en todas las reacciones que se les presenten, aprendan a reconocer por qué las condiciones. No es solamente para saber que el halogenuro va primero, el anhídrido segundo, el éster tercero y la amida cuarto. No es solamente para eso. Es para que analicen después las reacciones de cada uno. Por ejemplo, la amida, la que tiene menor velocidad de reacción, en la sustitución nucleofílica, sí o sí va a necesitar de catalizadores, sí o sí va a necesitar de calentamiento. Entonces eso me ayuda a mí a poder aprender una reacción porque voy a esperar que esa tenga muchas condiciones para poder reaccionar. Bueno, vamos con otro método. En este caso es un método específico para el anhídrido acético. Este método específico no es una sustitución nucleofílica mecanismo de adición-eliminación. Este sería el único método donde es una adición nucleofílica. Aquí lo vamos a poner. Adición nucleofílica. Es parecido a la cetona. ¿Quién va a ser el reactivo electrofílico? El carbono de la cetena. ¿Quién es el nucleofílico? El grupo hidroxilo del ácido acético. Este oxígeno va a ceder sus electrones, va a formar un enlace covalente y este par de electrones se va a desplazar acá. Es una adición, no es una sustitución. Entonces, acá nos muestran cómo se obtiene la cetena. La cetena se obtiene por la acetona en presencia de un catalizador metálico. Aquí el cobre es catalizador. Entonces, esto es una reacción con rupturas homolíticas. Una reacción con rupturas homolíticas. O sea, se forman por medio de radicales. Y con eso obtenemos la cetena. La cetena actúa como electrófilo en presencia de ácido acético. Por ejemplo, este carbono de acá, este carbono sería el carbono electrofílico de la cetena y este oxígeno sería el nucleofílico del ácido acético. O sea que este carbono hidrógeno 2 de la cetena es el que termina aceptando un protón. Por eso deja de tener doble enlace y pasa a ser un carbono hidrógeno 3. Eso va a permitir que el oxígeno del carbonilo, que había quedado negativo acá, había quedado negativo, vuelva a formar el doble enlace con el carbono y se restituye.
Bueno, ahí miren, con palabras le indiqué cómo es el mecanismo. Resumen de las reacciones de los anhídridos. Bueno, todas estas reacciones que están acá son reacciones de sustitución nucleofílica, mecanismos de adición-eliminación, que es la propiedad principal de los derivados de ácido. Miren cómo tenemos el orden, que es el mismo que está acá. Acá ponen al halogenuro de acilo y sobre la línea de reacción ponen el anión carboxilato que actúa como nucleófilo formando el anhídrido. Yo lo puedo, como notación, lo puedo ordenar al revés, como está acá. Acá me ponen, yo lo voy a escribir acá abajo, me ponen el ácido acético. Uno me ponen hidróxido de sodio, yo lo voy a hacer por separado. O sea que con el hidróxido de sodio se forma la sal. Y después me ponen un halogenuro de acilo. Si es un derivado, los derivados solamente sufren reacciones de sustitución nucleofílica, entonces este carbono, el carbono del halogenuro de acilo, es mi reactivo electrofílico y este anión es el nucleofílico. Entonces ahí se produce el enlace entre ellos dos, terminando en anhídrido. ¿Ven? O sea, es la misma reacción, solo que aquí está detallando el inicio desde un ácido carboxílico, en cambio acá está detallando el inicio desde un halogenuro de acilo. Es lo mismo. Son la misma reacción. Entonces, acá viene otra vez la importancia, y perdonen que insista en esto, pero es para que favorecerle su estudio. La importancia de reconocer nucleófilo, electrófilo y las propiedades químicas de cada uno. No importa cómo me los ordenen, mientras yo reconozca la propiedad química, voy a poder evaluar y resolver. Pero si yo me acostumbro a que, para formar el anhídrido, tengo que agregar el acetato de sodio, y después me ponen esta reacción donde me dan el acetato de sodio y tengo que agregar halogenuro de acilo, y ya no sé, no sé qué era eso, nunca he visto. En ninguna parte he visto que al ácido, al anión carboxilato se le agregue un halogenuro de acilo. Y lo están diciendo al revés, y es la misma reacción. Entonces, así es donde empiezan a ocurrir los errores, donde uno dice, es muy difícil química orgánica, pero es difícil según cómo la estudien. Bueno, una vez formado el anhídrido, tenemos a los nucleofílicos. Acá tenemos un alcohol nucleofílico, amoníaco nucleofílico, la mina primaria nucleofílico, la mina secundaria, perdón, nucleofílico. Aquí, porque ustedes van a tener que estudiar también compuestos azufrados, aquí yo los voy a agregar, pero por ahora no los van a ir resolviendo, pero tienen que ir sabiendo ya, porque ustedes van a llegar al final, donde tienen que integrar todos los conceptos. Entonces, también se pueden utilizar como reactivos nucleofílicos tioles, que serían los homólogos de los alcoholes, nada más que con azufre. El azufre está en el mismo grupo que el oxígeno en la tabla periódica, grupo 6 de la tabla periódica. Entonces presenta propiedades similares o forma grupos similares al alcohol. Entonces los tiones pueden actuar como nucleofílico también. ¿Quién es el electrófilo? El electrófilo, aquí lo voy a marcar, es el carbono carbonílico del anhídrido. ¿Y cuál es el grupo saliente? Todo esto que estoy marcando acá es el grupo saliente. Ese grupo saliente se convierte en ácido carboxílico. Ese grupo saliente
se convierte en ácido carboxílico. O sea que cuando ingresa acá el alcohol, aquí el alcohol, la cadena del alcohol está acá, en el éster, pero me queda un ácido acético liberado. El grupo saliente se protona y queda como ácido acético. Eso explica por qué acá nos ponen exceso. Eso explica por qué acá nos ponen exceso. Como se forma el ácido acético, porque el grupo saliente aquí va a formar el ácido acético, aquí yo voy a hacer la reacción acá. El ácido acético tiene reacción ácido-base con el amoníaco. Esto también ya lo vimos. Y encima está desplazado hacia los productos. Porque se forma amonio. El amonio es el ácido conjugado más débil que el ácido carboxílico. Entonces el equilibrio está desplazado hacia la derecha. Entonces siempre que mezcle ácido carboxílico con amoníaco, el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha. O sea que rápidamente se forma la sal. Por lo tanto, si yo necesito amoníaco como nucleófilo y ese amoníaco que está presente en el medio, en el sistema, empieza a convertirse en amonio, voy a empezar a perder nucleófilo. El amonio no es nucleófilo. Entonces, por eso tiene que haber exceso. Porque es inevitable que se forme esa sal de amonio. No lo voy a poder evitar. Entonces voy a necesitar más amoníaco para que siempre haya presente reactivo nucleofílico y la reacción no se detenga. Entonces aquí los productos serían la amida más la sal de amonio. Eso explica por qué, la sal de amonio, perdón, me faltó el oxígeno. El oxígeno negativo y aquí va el compuesto carbonílico. Ahí está. Acetato de amonio. Ese es el grupo saliente, quedó ionizado. Y bueno, lo mismo le pasa a la amina primaria, que tiene las propiedades del amoníaco, por eso dice exceso, y lo mismo le pasa a la amina secundaria, por eso dice exceso. Esos detalles que estoy explicando, eso es lo que ustedes deben estudiar. Esa es la parte teórica, porque también a veces dicen, profe, usted enseña la parte teórica y la parte práctica también. Bueno, si yo no sé esta es la teoría. Si yo no sé esta teoría, no voy a poder resolver los ejercicios. Porque si a mí me dicen, escriba la ecuación, complete la siguiente reacción y me ponen el anhídrido y amoníaco en exceso, todo el mundo, o la gran mayoría, no todo el mundo, pero la gran mayoría, dice, se forma amida. Nunca pone la sal o no tiene en cuenta que para qué es el exceso. Ni sabe a veces para qué es el exceso. Y a veces la consigna te pide explique la formación de los productos obtenidos. Tengo que explicar que se ha formado amonio por el exceso, o tengo que explicar por qué hay exceso. Entonces, acá en química orgánica, la teoría es la que me permite hacer los ejercicios. Sin la teoría, y es muy difícil que pueda hacer los ejercicios en forma completa. O que pueda entender con profundidad algún proceso. No es como química general, que uno por ahí decía, bueno, hago la práctica, los ejercicios, y sin saber mucho de soluciones, la parte teórica, sin saber mucho de la parte teórica de estequiometría. Hago la parte práctica, entonces es como que lo tienen disociados, teoría con práctica, como dicen, separado. Bueno, química orgánica no se puede separar la química orgánica de teoría y práctica. Aquí yo le estoy dando práctica, mire, le estoy explicando en forma detallada todas las situaciones, le estoy explicando la ecuación química, qué hace el amoníaco al escribir la ecuación. Esa es la práctica.
Igual ya vamos a hacer algunos ejercicios específicamente, ¿no? Bueno, eso era anhídridos. Pasamos a los ésteres. Bueno, yo paso nomenclatura porque esto no se le va a hacer difícil a ustedes estudiar nomenclatura. Yo, para que no sea tan largo, vamos directamente a esto. Métodos de obtención. Pero ojo, ¿no? Que no se los diga acá, no significa que no deben estudiar nomenclatura. Estudien nomenclatura, aprendan a nombrar los compuestos. Porque es una lástima de que ustedes se van a sentir re mal cuando digan, uy, me dieron un compuesto que no tenía idea cómo formarlo, pero yo sí sabía la reacción química. Y es una pena cuando pasa eso, porque por no saber la estructura del compuesto, no haces un mecanismo, no haces una reacción. Bueno, métodos de obtención, esterificación vía reacciones SN2. Bueno, sustitución nucleofílica bimolecular. O sea que vamos a convertir, si está el hidróxido de sodio con el ácido, es porque lo vamos a convertir en una sal. Y después aparece el halogenuro de alquilo. O sea que este es el electrófilo y el ácido, que va a estar en forma de sal, va a ser el reactivo nucleofílico. Eso es lo que me muestra acá el mecanismo. Primero, la reacción ácido-base. Primero, la reacción ácido-base, desprotonación del anión del grupo carboxílico, y este anión actúa como nucleofílico sobre un halogenuro de alquilo. Por lo tanto, si es un mecanismo SN2, significa que tiene limitaciones. Bueno, justo acá lo dice, perdón. Limitaciones. Cada vez que ustedes nombren un mecanismo SN2, es que tiene limitaciones. ¿Qué significa que haya limitaciones? Que no se puede hacer con cualquiera. Está limitado para algún compuesto específico. ¿Bien? Bueno, en la SN2, ¿cuál sería la limitación? Que es solo para compuestos que no presentan impedimento estérico. No se dice, la SN2 es para los halogenuros primarios, que todo el mundo lo dice así. Eso está incompleto, muy incompleto. Porque hay halogenuros primarios que no dan SN2 debido al impedimento estérico. Entonces, no es el primario. Es el impedimento estérico lo que limita la reacción. Pueden ser halogenuros metílicos, halogenuros primarios, halogenuros secundarios también, siempre y cuando se cumpla de que no presenten impedimento estérico. A los halogenuros terciarios, obviamente, no pueden dar mecanismo SN2. Derivados de ácidos carboxílicos, bueno, esto es un recuerdo, esto ya lo vimos, ¿se acuerdan? El reactivo nucleofílico, que está acá simbolizado con Z, ataca al electrofílico, o sea, el nucleófilo cede electrones para formar un enlace covalente, el electrófilo acepta. Y se dan las etapas de adición y eliminación. Factores a considerar: la electrofilia del carbono carbonílico, eso ya hemos visto, y la basicidad del grupo saliente, ya hemos visto. ¿Por qué me están recordando esto? Porque los ésteres no son de los más reactivos para la sustitución nucleofílica. El más reactivo era el halogenuro de acilo, después venía el anhídrido y después viene el éster. Como el éster no es el más reactivo para la sustitución nucleofílica, las reacciones de sustitución nucleofílica sobre el éster tienen que llevar catalizador y calentamiento. Y ahí ya marcamos una diferencia con los dos anteriores. Bueno, métodos de obtención. La esterificación directa o esterificación de Fischer. Acá, esta esterificación directa es una sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación. ¿Quién va a ser el nucleófilo? El alcohol. El oxígeno del alcohol va a ser el nucleófilo. ¿Quién va a ser el electrófilo? El ácido carboxílico, el carbono carbonilo del ácido carboxílico. ¿Se acuerdan que habíamos visto dónde estaba ubicado el ácido carboxílico? Que si bien en la lista no estaba, pero iban apareciendo información como el mapa de potencial electrónico, y que yo les dije, miren, aquí con este dato del mapa de potencial electrónico,
podemos determinar en qué posición está el ácido carboxílico dentro de la sustitución nucleofílica. El ácido carboxílico se encuentra entre los anhídridos y los ésteres, o sea que es menos reactivo que el anhídrido y más reactivo que los ésteres. Por lo tanto, también va a necesitar de catalizador y calentamiento, porque es menos reactivo que el anhídrido. Y por eso acá, esta reacción de sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación, tiene el ácido, que actúa como catalizador, y el calentamiento, que permite el desplazamiento del equilibrio. El calentamiento aumenta la velocidad de reacción, mejor dicho. Bueno, entonces, el reactivo electrofílico, el carbono, y el oxígeno del alcohol fue el nucleófilo. Acá tengo otro reactivo nucleofílico, el agua. Y como ese también es nucleófilo y estamos en medio ácido, catalizador y calentamiento, que son también catalizadores del éster, esta molécula de agua vuelve a actuar como nucleófilo sobre el éster, dando el ácido acético y etanol. Por eso la reacción es reversible. Y aquí, como estamos en método de obtención del éster, tengo que aplicar el principio de Le Chatelier para que se desplace todo el equilibrio o se desplace el equilibrio hacia los productos. Y acá nos dicen, esto es importante. El equilibrio se desplaza hacia la formación del éster aumentando la concentración del alcohol, aumentando acá la concentración del alcohol, o removiendo el agua de la mezcla, o sea, eliminando el agua. Esa eliminación lo que va a hacer es disminuir la concentración del agua. Y se cumple el principio de Le Chatelier. Le Chatelier me dice que cuando una sustancia química aumenta su concentración, el equilibrio se desplaza de manera de disminuir esa cantidad. Entonces, ¿cómo disminuye aquí la cantidad del alcohol? Consumiendo el alcohol, transformándolo en el éster. El principio de Le Chatelier me dice que cuando se consume o se elimina una sustancia, el equilibrio se desplaza para contrarrestar esa pérdida. Entonces aquí, cuando elimine agua, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha para formar el agua y contrarrestar esa pérdida. Bueno, mecanismo de la esterificación de Fischer. Esto es un mecanismo de sustitución nucleofílica, adición-eliminación. Bien, yo les voy a mostrar un mecanismo de adición-eliminación que ya vimos. Acá por ejemplo. Este es un mecanismo de sustitución nucleofílica, adición-eliminación. ¿Pero de quién es? Del halogenuro de acilo, que es el más reactivo. Entonces tengo el alcohol, reactivo nucleofílico neutro, tengo el carbono carbonílico como electrofílico. Cede electrones del nucleófilo, acepta electrones del electrófilo. El nucleofílico, siempre que es neutro, queda positivo y hay que desprotonarlo. Entonces hacemos la eliminación directamente. ¿Qué va a suceder cuando tenga una especie química de menor reactividad, como el éster? El éster, su electrofilia en el carbono carbonílico es muy baja, porque tiene un oxígeno, bueno, aquí no es el éster, perdón, es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico, su electrofilia es muy baja, porque tiene este oxígeno de acá, del grupo hidroxilo, que cede electrones, estabilizando al carbono carbonílico, y se lo estabilizaba, recordemos, disminuye su electrofilia. Ahí es donde actúa el catalizador. La primera etapa, antes de la adición, va a ser la protonación. Primero tenemos que protonar al oxígeno del grupo carbonílico. ¿Para qué va a servir eso?
La protonación va a servir para aumentar la electrofilia, ya que este oxígeno positivo que tenemos acá, ¿sí? Ahí lo están viendo, el oxígeno positivo, pasa a tener mayor atracción por sus electrones. Entonces este movimiento que está señalado acá es más fuerte que si no habría, que si el oxígeno no estaría positivo, comparado con el oxígeno positivo tiene mayor atracción por esos electrones. Entonces, al ser más fuerte la atracción por esos electrones, hace que este electrofílico sea mayor también, aumente el electrofilia. Y ahí es donde permite el ingreso del reactivo nucleofílico. Y ahí empieza la etapa de adición de la sustitución nucleofílica. O sea que el halogenuro de acilo no necesita protonación. El anhídrido no necesita protonación. A partir del ácido carboxílico, a partir del éster, a partir de la amida, esos tres, todos los mecanismos de sustitución nucleofílica empiezan con una protonación y después recién ataca el reactivo nucleofílico. Entonces aquí empieza la etapa de adición. Nucleofílico neutro queda positivo, hay que hacer una desprotonación. Desproto... Pro, que no me deja escribir bien. Desprotonación. Entonces tiene que ocurrir una desprotonación. Una vez que está desprotonado, volvemos a hacer una protonación para convertir el grupo hidroxilo en un buen grupo saliente. Estos pasos lo tienen que estudiar así porque los ácidos carboxílicos, los ésteres y las amidas van a tener exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes se acuerdan los pasos, ya se saben los mecanismos. Todos los mecanismos que tienen que hacer, todos se van a repetir en esos pasos. Bueno, protonación. Una vez que protonamos, empieza la etapa de eliminación. Y aquí eliminamos al grupo saliente y volvemos a formar el grupo carbonílico. El grupo saliente es agua y se vuelve a formar el grupo carbonilo, pero queda positivo porque ese oxígeno, recuerden que inicialmente ese oxígeno lo hemos protonado. Es el mismo oxígeno, no cambia. Entonces ese oxígeno que quedó protonado vuelve a desprotonarse formando el éster. Bien, si ustedes aprenden eso, se saben ya todos los mecanismos. Ya no hace falta que hagan 50, 80 ejercicios, 100 ejercicios, porque ya los van a saber. Enseguida vamos a ver, si supongamos que yo quiero hacer el paso inverso, digo, bueno, quiero hacer la hidrólisis del éster, que ya van a ver que más adelante está la hidrólisis. Fíjense, si yo empiezo desde acá, desde el éster, y voy en sentido contrario, tengo que repetir los pasos, nada más que invertido. Donde dice desprotonación, tiene que ser una protonación. Voy a poner pro nada más. ¿Bien? Entonces, empezaría con la protonación del éster. Después, donde dice pérdida del grupo saliente, aquí tendría que ser la etapa de adición. Voy a poner adi, nada más. Se adiciona el agua, porque quiero convertirlo en ácido carboxílico, entonces se adiciona agua como nucleófilo. El nucleófilo agua queda protonado y hay que hacer una desprotonación en vez de protonación. Una vez que lo desprotoné, tengo que protonar al grupo saliente, que en este caso sería el metoxi. Estoy yendo todo en sentido contrario. Protonación del grupo metoxi. Al metoxi lo elimino y vuelvo a formar el grupo carbonilo y desprotono al oxígeno del grupo carbonilo. ¿Ven? Todo lo opuesto. Ya, con eso ya tenemos dos mecanismos. Mecanismo de la esterificación de Fischer, que está acá,
y acabamos de ver cómo sería el mecanismo de la hidrólisis del éster, que también está dibujada más adelante. Pero yo ya se las adelanté para que aprendan a relacionar los pasos y van a ver que todo se convierte más simple. Bueno, seguimos en la esterificación de Fischer. ¿Qué ocurre en el caso de los alcoholes terciarios? Bueno, eso es importante porque aquí, en esta esterificación, fíjense que está un alcohol primario. Esta esterificación con este mecanismo de sustitución nucleofílica, adición, eliminación, es para el ácido con un alcohol primario, eso anoten, y un alcohol secundario. Si llego a tener alcohol terciario, el mecanismo cambia. El mecanismo, dice, ¿qué ocurre en el caso de alcohol terciario? Un mecanismo SN1, que no tiene nada que ver con la sustitución nucleofílica por adición-eliminación. Aquí forman carbocationes. Entonces, como los alcoholes terciarios, cuando se protonan, rápidamente forman carbocationes, aquí está la formación del carbocatión, el alcohol, este es el alcohol terbutílico, se protona, libera agua, forma un carbocatión terciario estable. El ácido carboxílico ahora se convierte en nucleofílico y el carbocatión en electrofílico. Miren qué detalle importante. Acá, en esto, el ácido carboxílico es el electrofílico. Ahí voy a señalar, ahí estoy señalando. No es nucleófilo, aquí es electrófilo cuando utilizo alcohol primario y secundario. En cambio acá se convierte en nucleófilo sobre un carbocatión. El oxígeno es el nucleófilo, se une, es un nucleofílico neutro, hay que desprotonarlo y obtenemos el éster. Esto suelen preguntar, esto que acabamos de hacer, suelen preguntar, hacen la misma pregunta, ¿qué pasa con los alcoholes terciarios? Explique. Cambia el mecanismo. Hay intermediarios carbocatiónicos por la SN1 y el nucleófilo pasa a ser el ácido carboxílico. Bueno, tercer método de obtención de los ésteres. Empleando derivados de ácido. ¿Se acuerdan que habíamos visto un cuadrito donde decíamos, bueno, la obtención de los derivados nunca puede hacerse con uno que sea de menor reactividad. Tiene que ser siempre con uno de mayor reactividad. Bueno, ¿quiénes son más reactivos que los ésteres? Más reactivos que los ésteres son los halogenuros de acilo y los anhídridos. ¿Qué tenemos acá? Un halogenuro de acilo y tenemos un anhídrido. Fíjense que acá nos aclaran, no se pueden usar alcoholes terciarios porque los anhídridos son agentes deshidratantes y producen reacciones de eliminación generando alquenos. En los dos casos, preferiblemente utilicen alcoholes primarios y secundarios. Ah, bueno, acá lo dice acá arriba. ¿Ve? Alcoholes primarios y secundarios, en los dos casos. Bueno, con halogenuro de acilo. Tengo el halogenuro, va a ser mi electrófilo, el alcohol va a ser el nucleófilo. Bueno, este mecanismo ya lo hemos visto. Va a decir, no, ¿cómo que ya lo hemos visto? No. Sí, este ya lo hemos visto, miren. Vamos a los halogenuros de acilo. Y acá, este es el mecanismo. El mecanismo de, ahí está el alcohol actuando como nucleófilo, queda protonado, eliminamos el protón, eliminamos el grupo saliente y tenemos la piridina, está actuando como solvente, pero a su vez también está actuando como neutralizador del ácido. Es la misma reacción, solo que aquí está usando piridina. Entonces ven que si uno empieza a reconocer las reacciones químicas, se va a dar cuenta que se repiten, son las mismas, entonces dejan de ser tantas reacciones. Aquí, en vez de utilizar piridina, utiliza la N,N-dimetilanilina. Va a permitir la solubilidad. Bueno, en realidad el éter seco es el que permite la solubilidad
del halogenuro de acilo, y la N,N-dimetilanilina es la que actúa neutralizando la sal, porque aquí se forma ácido clorhídrico. Y como la N,N-dimetilanilina es una base, hay una reacción ácido-base entre ellos dos y se forma esta sal. En el caso anterior que vimos que estaba la piridina ella misma actúa como neutralizador, además de solvente, es neutralizador del ácido. Esta es la estructura de la piridina. Entonces este nitrógeno se protona con el hidrógeno y forma la sal. La sal sería así. El nitrógeno queda positivo con el anión cloruro. Cuando veamos heterociclos hexagonales, esta reacción va a aparecer. Entonces ahí lo empezamos a asociar. Miren cómo reacciones que estoy viendo acá, que falta todavía mucho para los heterociclos, después van a estar presentes. Entonces tengo que empezar así a asociar los temas. Es empezar a combinar los temas. Bueno, los anhídridos no necesitan ese neutralizador porque el grupo saliente forma un ácido acético, que es un ácido débil. ¿Sí? Aquí voy a marcar, este sería el grupo saliente. Ahí lo estoy marcando. Ese sería el grupo saliente, que se va a convertir en anión acetato, pero después se va a protonar, porque el alcohol, que es nucleofílico neutro, cuando ingresa, se desprotona, queda positivo, libera protones, y ese protón es transferido al anión acetato y se convierte en este ácido acético. Y el alcohol, que es nucleófilo, con el reactivo electrofílico, forman el éster. El oxígeno acá es el nucleófilo y este carbono es el electrófilo. Mecanismo, hago lo mismo que en el halogenuro de acilo, mecanismo del anhídrido. Primero hago la etapa de adición, el oxígeno ingresa como nucleofílico, el oxígeno queda protonado, y en la segunda etapa desprotono el oxígeno eliminando el grupo saliente. Creo que estaba acá también. Ah, no, no estaba mostrado. Pero es el mismo mecanismo que en el halogenuro de acilo. Esto era para obtener anhídrido. Pero el mecanismo de la sustitución nucleofílica del anhídrido es el mismo que en el halogenuro de acilo. Hago exactamente lo mismo. Solo que en vez de poner cloro, pongo toda esta cadena. Bueno, métodos de obtención. Formación de lactonas. Las lactonas son ésteres cíclicos. O sea que sería una esterificación de Fischer intramolecular. Intra significa dentro. Intra significa dentro. Dentro de la propia molécula. Esterificación de Fischer intramolecular. Ya vimos la intermolecular, que era el ácido con el alcohol. Dos moléculas separadas se unen formando el éster. Bueno, aquí el ácido y el alcohol van a estar formando parte de la misma molécula. Aquí falta una etapa, y la voy a dibujar acá. Porque primero tiene que ocurrir la protonación del ácido carboxílico. Entonces sería así. Primero se tiene que protonar el oxígeno del grupo carboxílico. Recordemos las etapas que habíamos nombrado recién.
Miren, acá. ¿Qué había primero? Y está acá en el recuadro, en este recuadro de colores, está bien ahí grande para que lo puedan estudiar, dice, primero protonación, después dice ataque nucleofílico, después desprotonación, protonación del grupo hidroxilo, pérdida del grupo saliente, desprotonación. Esos son los pasos. Bueno, esos pasos se tienen que cumplir acá, porque es lo mismo. Entonces empezamos con la primera, protonación. Segundo, era la adición del reactivo nucleofílico. Bueno, el reactivo nucleofílico está dentro de la propia cadena, y ahí ataca el nucleófilo. El nucleófilo queda neutro y tenemos la desprotonación. Desprotonamos al oxígeno. Ahora había que hacer una protonación del grupo saliente. Una vez que protonamos, el quinto paso es hacer la eliminación del grupo saliente. Y por último, el sexto paso es la desprotonación del oxígeno. Y ya tenemos el éster cíclico llamado lactón. Ojo que no lo puede hacer cualquier hidroxiácido, sino que tiene que ser un gamma o delta. Aquí vamos a poner cómo se llamaban los hidroxiácidos. Este es un ácido carboxílico y tengo posición alfa, beta, gamma y delta. Solamente los que tengan grupos hidroxilos en posición gamma o posición delta son los que van a dar las lactonas. Si es con gamma, es pentagonal. Si es con gamma, el éster va a ser así, pentagonal. Si es con delta, que es como tenemos acá el ejemplo, es hexagonal. Bueno, entonces miren cómo hemos resuelto este mecanismo sabiendo los pasos de la sustitución nucleofílica. Esto es una sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación. Esta es la esterificación de Fischer, pero intramolecular porque es dentro de la molécula. No es intermolecular, que inter, lo voy a anotar acá, inter significa entre moléculas. Inter significa entre moléculas. Bueno, aquí hace una explicación, o hace más que una explicación, una demostración de por qué se debe protonar. Vieron que yo les dije, al ácido hay que protonarlo para que sufra la sustitución nucleofílica. Al éster también, a la amida también, a todos ellos hay que protonarlo para que puedan sufrir la sustitución nucleofílica, porque son menos reactivos que el halogenuro y que el anhídrido. Entonces aquí me muestra, acá voy a poner primero me muestra un éster recibiendo el ataque nucleofílico de una molécula de agua, tipo electrófilo y nucleófilo, sin haber protonado al oxígeno. Esa reacción sin protonación tiene toda esta energía de activación que me ponen en la gráfica. Recordemos que en cinética química nos enseñan que la energía de activación es inversamente proporcional a la velocidad. Entonces, a mayor energía de activación, menor velocidad de reacción. Entonces, sin protonación es mucha la energía de activación y es muy lenta la reacción. En cambio aquí me muestran qué sucedería si yo protono. Aquí aparece ya el éster protonado. El agua, ahora ingresando como nucleófilo, para dar esta reacción, fíjense la energía de activación cómo cambió.
Entonces, la energía de activación, al protonarse, la energía de activación disminuye aumentando la velocidad. Entonces, aquí tenemos la conclusión, que la protonación al oxígeno del carbono carbonílico hace que el carbono sea más electrófilo. Y eso es lo que yo le acabo de indicar. Vuelvo hacia atrás. Acá yo ya les señalé esto de la protonación, ¿se acuerdan? Aquí se protona aumentando la electrofilia. Bueno, me fui para atrás. Entonces, miren qué importancia es ir conociendo esos detalles. O sea, el detalle teórico es el que me está ayudando a poder resolver un ejercicio. Hidrólisis del éster en medio ácido. Sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación. Bueno, este es el mecanismo que yo les mostré recién al revés. Miren, acá. Cuando hicimos esto, yo le hice todo ese garabato y les puse acá abajo, le dije, ¿qué pasa si nosotros vamos ahora en el sentido opuesto? Bueno, tiene que ir todo lo contrario. Donde hay desprotonación, tiene que haber protonación. Donde hay pérdida, tiene que haber adición. O sea, se tiene que cumplir todos los pasos de la sustitución electrofílica. Bueno, eso va a estar acá. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Protonación del oxígeno del grupo carbonilo para aumentar la electrofilia del carbono. Ahora ya aprendimos que eso es para aumentar la electrofilia del carbono. Segundo paso, adición nucleofílica. Tercer paso, desprotonación de la molécula que ingresó como nucleófilo, porque quedó positivo. Cuarto paso, protonación al grupo saliente, que es el metóxido. Quinto paso, eliminación del grupo saliente. Y el sexto paso, desprotonación del oxígeno. Ya empieza a ser todo más repetitivo. Si ustedes logran encontrar esa propiedad de identificar cada uno de los pasos, no va a haber mecanismo que no puedan hacer. Por lo menos hablando de la sustitución nucleofílica. Hidrólisis en medio alcalino. Bueno, acá, en la hidrólisis en medio alcalino, fíjense que empieza con el ataque nucleofílico, no hay protonación. Pero ¿cómo que no hay protonación? Si habíamos dicho que ese carbono electrofílico necesitaba protonarse para aumentar su electrofilia, si no su energía de activación era muy grande, etcétera, etcétera. Pero no hay una sola molécula participante. ¿Sí? Hay dos moléculas participantes. Desde el inicio de la clase yo les dije, siempre que hay un electrófilo es porque también hay un reactivo nucleofílico. Y cada uno puede cambiar. Hay electrófilos fuertes o débiles y hay nucleófilos fuertes o débiles. ¿Qué tipo de nucleofílico tenemos acá? El anión oxidrilo es un nucleófilo fuerte. Aquí, acá, en este ejemplo, está utilizando agua. El agua es un nucleófilo débil. El agua es un reactivo nucleofílico débil. Igual que el alcohol. El alcohol son nucleofílicos débiles. Entonces ahí ya tenemos la respuesta. ¿Por qué no protonamos? Y porque si bien la electrofilia de este carbono es baja, pero no hace falta aumentar su electrofilia porque ahora tenemos un nucleofílico más fuerte que no va a ser necesario aumentar la electrofilia. Directamente el nucleofílico, como es tan fuerte, tiene mucha capacidad para ceder electrones y forma un enlace covalente con ese electrofílico de baja reactividad. Entonces, no necesita protonación. Directamente, la adición nucleofílica, este es un mecanismo de sustitución nucleofílica, adición-eliminación. Primero es
la adición nucleofílica y después la eliminación del grupo saliente. Bueno, me queda un ácido carboxílico, pero no olvidemos que estamos en medio alcalino. Por lo tanto, en el medio alcalino sufre la desprotonación quedando aniones carboxilato más alcohol. Esta reacción es irreversible. La hidrólisis ácida del éster es reversible. Bueno, no estaba la reacción, pero la hidrólisis ácida es reversible. En cambio, la hidrólisis alcalina es irreversible. ¿Por qué es irreversible si yo acá tengo un nucleofílico, un alcohol? No olvidemos que es un nucleofílico débil. Y no olvidemos que el carbono carbonílico de un anión carboxilato, su electrofilia es muy baja, es extremadamente baja, es muy poco electrofílico. Entonces, si el alcohol reaccionando con el carbono de un ácido carboxílico necesitaba que los protones, para aumentar la electrofilia, este carbono electrofílico del anión carboxilato es mucho menos y no se va a solucionar protonando. Por eso, acá, este alcohol no puede atacar y la reacción pasa a ser irreversible. Acá dice, abajo, aclara, dice, al formarse el ion carboxilato, altamente estabilizado por resonancia, ya hemos hablado que cuando hablamos de estabilidad, en el carbono carbonílico, menor es su electrofilia. O sea, altamente estabilizado, muy baja electrofilia. Presenta poca tendencia a reaccionar con alcoholes y por eso la reacción es irreversible. Bueno, es lo mismo, con un poquito diferente en las palabras utilizadas, pero es lo mismo de lo que yo acabo de explicar. Bueno, esto cuando veamos lípidos, este es un triglicérido, vamos a volver a hablar de la saponificación, que es la hidrólisis alcalina, y que es una reacción irreversible. En lípidos nos preguntan eso de nuevo. Y bueno, ya lo explicamos con lo que acabamos de hablar. Estereoquímica de la hidrólisis de los ésteres, bueno, esto yo creo que no tiene relevancia. ¿Por qué es lo que me quiere explicar acá? Que si el alcohol tiene un carbono quiral, ese no va a cambiar su configuración. Y obviamente no va a cambiar su configuración porque él no es el que reacciona. Los centros quirales únicamente pueden llegar a sufrir modificación en su configuración siempre y cuando, si ellos son los propios que reaccionan. Por ejemplo, en la SN2. En la SN2, si yo tengo un carbono quiral, supongamos que este sea un carbono quiral, el nucleofílico ataca a ese carbono quiral y por eso va a sufrir la inversión de configuración. Pero porque el carbono quiral está reaccionando. Acá no está reaccionando en ningún momento. El que reacciona es el oxígeno y en ningún momento va a cambiar la configuración. No está explicado acá, pero yo les voy a decir para qué se podría utilizar esto. Que no está dicho acá y no sé si en la teoría se lo habrán señalado. Pero a veces, por ejemplo, aquí en el halogenuro de acilo tenemos una mezcla racémica. Hay un carbono quiral que está formando mezcla racémica, pero en la cadena carbonada. Entonces, yo quiero separar a esos enantiómeros, no lo puedo hacer, pero si yo le agrego esta molécula, se van a convertir en diasterómeros. Entonces ahí lo voy a poder separar porque ya va a haber el centro quiral del alcohol y el centro quiral de la cadena del éster. Entonces ahí se van a convertir en diasterómeros.
Y después los puedo separar, los separo, los diasterómeros, y elimino el alcohol. Para eso puede ser. Pero si no, no tiene relevancia. Bueno, hidrólisis de las lactonas. Bueno, tiene que ser lo mismo que la hidrólisis del éster. Exactamente los mismos pasos. Habíamos señalado 6 pasos. Bueno, veamos cómo sería. Primero, protonación del oxígeno del grupo carbonilo. Bien, ahí ocurre eso. Segundo paso, adición del reactivo nucleofílico. Como es hidrólisis, es agua. Bien, aquí está el agua como nucleófilo. Ese seguro va a quedar positivo. Entonces el tercer paso es la desprotonación de ese nucleófilo que quedó positivo. Bueno, esta molécula es la misma que está acá. La vuelvo a repetir. Entonces, el cuarto paso es la protonación del grupo saliente. Protonación del grupo saliente. ¿Quién va a ser el grupo saliente? Y tiene que ser este oxígeno de acá. Porque recuerden que este oxígeno es el que forma el éster y eso se tiene que convertir en alcohol. Entonces ahora él es el que se va a protonar y ahí queda positivo. El quinto paso, eliminación del grupo saliente y ahí se separa. Ahí rompe su enlace, se separa, queda como alcohol y se forma el grupo carbonilo. Y el sexto paso es la desprotonación del oxígeno carbonilo. Se cumplen todos los pasos y todas las etapas. Esto es sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación. Hidrólisis alcalina, bueno, tiene que ser igual que vimos recién, que la saponificación es una saponificación esto. Aquí no había protonación porque dijimos tenemos un nucleofílico fuerte, entonces ya no necesitamos protonación. Directamente la adición del reactivo nucleofílico. Adición del reactivo nucleofílico. Ahora, la etapa de eliminación, el grupo saliente es este oxígeno porque él tiene que convertirse después en alcohol. Esta es la etapa de eliminación. Volvemos a formar el grupo carbonilo. Pero me queda un ácido carboxílico, entonces esto se va a protonar, el ion alcóxido, porque recuerden, el ion alcóxido es una base fuerte que va a reaccionar con el grupo carboxílico y se va a convertir en alcohol. ¿Cuál de los dos ácidos es más fuerte? ¿El ácido carboxílico o el alcohol? El ácido carboxílico. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la formación del alcohol. Y queda al final. Miren cómo ahí apliqué para saber, digo, uy, ¿qué hago acá? Se me quedo ahí, no me acuerdo del mecanismo, no sé qué hacer. Bueno, pienso en los grupos que ya hemos aprendido en las primeras clases. Anión alcóxido son bases fuertes, los grupos carboxílicos son ácidos. El alcóxido se convertirá en un alcohol, que es un ácido más débil que mi ácido inicial. Entonces seguro el desequilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Tengo que protonar al oxígeno negativo. Eso es aplicar teoría. Eso, la teoría me permite resolver ejercicios. Reacciones de reducción. Bueno, fíjense que el hidruro de aluminio y litio reduce a los ácidos carboxílicos, al halogenuro de acilo, reduce al anhídrido y también va a reducir al éster. En todos esos casos los convierte en alcohol. En todos esos casos los convierte en alcohol. Hay una reducción utilizando el hidruro de isobutil aluminio. Acá está el nombre. El hidruro de isobutil aluminio, que permite que la reducción del éster llegue hacia un aldehído, que no se termine convirtiendo en el alcohol. O sea, se detenga la reducción en el aldehído.
Reacción entre éster y reactivo de Grignard. Esto lo vimos con los halogenuros de acilo. Es el mismo proceso. A ver, ya se los muestro. Bien. Ésteres, anhídridos. Este. Es el mismo proceso. Primero va a haber una adición nucleofílica del reactivo de Grignard hacia el éster. El éster va a quedar con el oxígeno negativo formando la sal de magnesio y el grupo saliente del éster va a ser el alcóxido. Ese es el grupo saliente del éster. Formo la acetona sigue reaccionando con exceso de Grignard y forma el alcohol terciario. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Por eso aquí ponen la ecuación general directamente. Con el reactivo de Grignard en exceso, primero reemplazamos todo este grupo por una R. Y eso va a quedar cetona. Y después esa cetona va a recibir la tercera R por adición nucleofílica y este oxígeno se va a convertir en alcohol. Pero primero queda negativo, por eso se pone el hidronio para protonarlo y convertirlo en alcohol terciario. Entonces estamos encontrando reacciones repetidas en otros grupos que pasan lo mismo. Transesterificación. Bueno, este concepto también es importante. Los ésteres están formados, pensando en la esterificación de Fischer, entre un ácido y un alcohol. Esta cadena que está acá dibujada es la cadena que viene de un alcohol. En este caso tiene un grupo metoxi. Si el éster está en presencia de un alcohol diferente al que ya tengo, va a sufrir el reemplazo de esa cadena por el nuevo alcohol. Y eso se llama transesterificación, porque estoy formando otro éster. Aquí lo tendría que haber pintado a este, no al otro carbonilo. De acá. Estoy formando otro éster que tiene una cadena diferente. Acá inicialmente tengo un éster con el grupo metoxi y ahora tengo un éster con el grupo etoxi. Eso es lo que cambió. Y eso se llama transesterificación. Se puede realizar en medio ácido o con iones alcóxidos. Quiere decir que no necesito alcohol así, puedo tener iones alcóxidos también. Y esto va a ser un detalle de los iones alcóxidos en el éster cuando veamos la condensación de Claisen, cuando veamos la síntesis malónica, cuando veamos la síntesis acetilacética, que las bases que se usan ahí, los iones alcóxidos, tienen que ser igual a la cadena que tiene el éster, porque si no va a ocurrir esto, la transesterificación. Ésteres profármacos, bueno, esto ahora no nos va a ayudar. Pasamos a las amidas. Las amidas son las de menor velocidad de reacción para la sustitución nucleofílica. Entonces, como son los menos reactivos, todos los derivados de ácidos pueden convertirse en amida. O sea que los métodos de obtención de amida pueden ser a partir de un éster, a partir de un anhídrido, a partir de un halogenuro de ácido. Y ahí tenemos las reacciones. En todos los casos, el amoníaco, la amina primaria o la amina secundaria está en exceso, salvo en el éster. ¿Por qué en los otros casos está en exceso? Esto ya hemos explicado. Está en exceso con el halogenuro de acilo porque este grupo saliente forma ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico reacciona con el amoníaco formando
cloruro de amonio, una sal. Entonces significa que consume el amoníaco que yo necesito como nucleófilo, lo convierte en amonio y ya no es nucleófilo, o sea, pierdo nucleófilo y la reacción se detiene. Para no detener, porque no voy a poder evitar la formación del amonio, voy a poner más amoníaco, cosa que se forme amonio, pero quede todavía moléculas de amoníaco disponibles para actuar como nucleófilo. Con el anhídrido pasa lo mismo. El grupo saliente forma ácido carboxílico. El ácido carboxílico tiene reacción ácido-base con el amoníaco o con las aminas. Entonces, por eso hay que poner en exceso para que el consumo de amoníaco en esta conversión a sal de amonio no detenga la reacción química, sino que siempre voy a tener amina o amoníaco libre, a pesar de que haya moléculas que se estén convirtiendo en amonio, pero siempre va a haber moléculas libres que siguen actuando como nucleofílico y la reacción no se va a detener. Acá, ¿por qué no? Porque el grupo saliente es un alcohol, por ejemplo, metanol. Bueno, los metanol no tienen reacción ácido-base con las aminas. Y vamos a poner así una cruz. No tiene reacción ácido-base. ¿Por qué no? Porque el ácido, el alcohol es un ácido, ¿no? El amoníaco, que es la base, se convertiría en amonio. El amonio también es un ácido y encima es más fuerte que el alcohol. Por lo tanto, el alcohol, el equilibrio va a estar desplazado hacia los reactivos. El alcohol, cuando esté mezclado con amoníaco, no va a tener capacidad de transferir su protón, porque al formarse el amonio, este va a reaccionar más rápido, que es más fuerte, y lo va a protonar al ion alcohóxido y no va a dejar que el alcohol libere el protón. Va a quedar así protonado. Entonces aquí, en el éster, no hace falta utilizar el exceso. Sí, calentamiento, porque el éster, todas estas reacciones son sustituciones nucleofílicas, mecanismos de adición-eliminación. Entonces, necesita calentamiento el éster. No necesita catalizador porque los compuestos nitrogenados, ya hemos hablado, que a pesar de ser neutros, son muy buenos reactivos nucleofílicos. Están casi en igualdad que los nucleofílicos con carga. Eso lo hemos hablado en las primeras clases. Bueno, mecanismo para las amidas. Y es un mecanismo de la hidrólisis. Bueno, y es una sustitución nucleofílica. Esto ya es una propiedad química, pero es una sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación. Ya le hemos repetido, no sé si debe ser la 10ª vez, los pasos. Pero igual sigamos. Primero que hay protonación del oxígeno del grupo carbonilo. Segundo, adición del nucleofílico, neutro, que va a quedar positivo. Entonces, en el tercer paso tenemos que hacer la desprotonación de ese oxígeno. Cuarto paso, protonación del grupo saliente, que tiene que ser el nitrógeno. Quinto paso, eliminación del grupo saliente. Y el sexto paso, desprotonación del oxígeno del grupo carbonilo. Que se forma un ácido carboxílico y amonio. Esta hidrólisis de la amida, a diferencia de la hidrólisis ácida del éster, esta es irreversible. Y miren las condiciones: ácido sulfúrico concentrado y 24 horas de calentamiento a reflujo. Porque es muy lento, es menos reactivo que el éster. Y la reacción es irreversible porque aquí no hay nucleofílico que pueda atacar al ácido. El amonio no es nucleofílico. Hidrólisis en medio alcalino. También, condiciones: hidróxido de sodio al 30%, eso ya es concentrado, 24 horas de calentamiento a reflujo.
El hidróxido de sodio diluido está al 5% aproximadamente. Mecanismo. Aquí no hace falta protonación porque le pasa lo mismo que al éster, pero sí necesita más horas de calentamiento porque es menos reactivo que el éster. Entonces, hacemos primero la etapa de adición nucleofílica, esto es sustitución nucleofílica, mecanismo de adición-eliminación. Entonces, empieza con la etapa de adición nucleofílica. Pasamos a la etapa de eliminación y hacemos la transferencia protónica dejando al anión carboxilato. Esta reacción también es irreversible, porque si bien ahora tengo un nucleofílico amoníaco, pero tengo el carbono electrofílico del anión carboxilato. Ya dijimos que es una gran estabilidad, muy poca electrofilia. Entonces, no puede actuar este como nucleofílico. Reacciones de reducción, todos los otros derivados se convertían en alcoholes. Las amidas van a ser los únicos derivados que se van a convertir en aminas. O sea que esto nos va a servir como método de obtención en aminas cuando veamos compuesto nitrogenado. En todas las otras reacciones siempre poníamos 2 hidronio, pero aquí ponemos agua. ¿Por qué no ponemos hidronio? Porque el hidronio representa a un ácido como, por ejemplo, un ácido sulfúrico, un ácido clorhídrico, inclusive un ácido acético, a pesar de que sea libre, débil, quiero decir, un ácido acético. Pero el nitrógeno se protona con todos ellos, con el ácido acético, con el ácido clorhídrico, con el ácido sulfúrico. Entonces hay que poner agua. El agua actúa como ácido frente a... el agua actúa como ácido protonando al anión amiduro, porque aquí, en este proceso, se va a formar, antes de la amina, se va a formar anión amiduro. Entonces el agua va a protonar a ese anión amiduro y lo va a convertir en amina. Pero ya no va a seguir protonando el agua a la amina porque no puede. ¿Por qué no puede? Porque cuando la amina se protona, se convierte en amonio. El amonio es un ácido más fuerte que el agua. Entonces el equilibrio va a estar desplazado hacia la izquierda, hacia los reactivos. Significa que el agua con amina no tiene reacción ácido-base. Bueno, un resumen de las reacciones que vimos. Todo esto son, aquí, sustitución nucleofílica con agua, con alcohol, con amoníaco. Estas son reacciones de reducción. Y esta con el reactivo de Grignard para llegar al alcohol terciario. Un resumen más o menos de todas las que venimos viendo, ¿no? Esto también muestra un resumen de los reactivos nucleofílicos que se pueden utilizar en cada uno. Voy a ir pasando. Bueno, análisis retrosintético. Este análisis retrosintético lo vamos a dejar para la próxima clase. Así hacemos algunos ejercicios, aprovechamos y hacemos algunos ejercicios. ¿Bien?